hablaremos hoy de la rehabilitación cardiovascular en pacientes oncológicos. El papel del ejercicio físico en el abordaje conjunto de dos importantes causas de morbimortalidad en el mundo de hoy. Es decir, no sustituir la rehabilitación oncológica, sino incorporar la rehabilitación cardiovascular con una serie de efectos propios que tiene, ya que independientemente de que hace efectos sobre el corazón y los vasos, su gran efecto verdadero es sistémico y actúa sobre todas las células del organismo, incluso a nivel molecular, a nivel de la disfunción endotelial. Por lo tanto, vamos a analizar cómo la rehabilitación cardiovascular puede incorporarse a la rehabilitación de pacientes oncológicos con dos propósitos fundamentales. Uno, mejorar la calidad de vida de esos pacientes oncológicos. Segundo, prevenir y consecuentemente tratar los aspectos cardiovasculares que son inherentes y apremiantes en ese tipo de enfermos. Procedamos. ¿Cuál es el propósito fundamental de la conferencia? Es presentar un boceto de protocolo de intervención y de un algoritmo para la selección de pacientes aplicables a nuestro medio. Como todo proceso en la medicina moderna, requiere recursos, requiere capacidades, requiere una serie de aspectos que deben garantizarse. ¿Cómo lograr en nuestro medio, en nuestro sistema de rehabilitación cardiovascular, que tiene una gran experiencia en pacientes quirúrgicos, isquémicos, valvulares, de toda índole, llevar ese mensaje de cómo ejercitar y mejorar al paciente oncológico? Hay que enfatizar que existe la posibilidad de incorporar, disminuyendo tanto, como dije, la morbimortalidad de esta población, esos servicios de rehabilitación cardiovascular a la rehabilitación, sobre todo de los pacientes sobrevivientes de cáncer. Como veremos después, en otro tipo de pacientes que están bajo tratamiento, la rehabilitación no lleva esa intensidad, no es tan efectiva e incluso puede a veces detenerse porque no sea el efecto esperado. No obstante, en los pacientes sobrevivientes de cáncer que se enfrentan a una nueva vida, que ya tienen una serie de posibilidades, ese tipo de rehabilitación integral cardio-oncológica es muy importante. Empleando el modelo cardiorrespiratorio de rehabilitación y el manejo general del paciente, dispondremos del necesario mecanismo para llevar con éxito la rehabilitación oncológica, no solo al rescate de la calidad de vida perdida, sino a un incremento estable de esa vida. A veces es importante prolongar la vida, también es importante elevarla, aumentar sus posibilidades. Pero si logramos ambos propósitos, el resultado es muy favorable para el enfermo, como es obvio. Ya existe un acumulado creciente de evidencia que indica el beneficio potencial del ejercicio físico para mejorar la calidad de vida en pacientes que reciben este tratamiento para el cáncer. Desde el inicio, o sea, de la presente centuria y al final de la pasada, vemos toda una serie de trabajos en los que todos coinciden en señalar con una incidencia grande de pacientes estudiados y estudios aleatorios la posibilidad de considerar ya como evidencia clínica, como evidencia médica, el papel beneficioso del ejercicio en la recuperación del enfermo oncológico, o diría yo más bien, cardio-oncológico. Veamos ahí, por ejemplo, tenemos una incidencia real de enfermedad oncológica y enfermedad cardiovascular en la población. Por cierto, son los dos factores de enfermedad más frecuentes y las dos primeras causas de muerte en nuestro medio. Vemos entonces que hay aparición de la enfermedad cardiovascular en enfermos que pueden tener antecedentes de factores de riesgo y pueden no tenerlo tras quimioterapia y radioterapia. Por otra parte, podemos ver que aparece la enfermedad oncológica en pacientes que ya son cardiópatas. Por otra parte, tenemos la sobrevida de pacientes oncológicos y cardiópatas, pero en la sociedad, en el medio, en todo lo que nos rodea, también hay un aumento de los factores de riesgo, tanto oncológicos como cardiovasculares, debido a que vivimos inmersos en un mar de carcinogenéticos y tenemos un montón de hábitos negativos y adicciones o falta de actividad que también influyen. Entonces, si hay aumento de factores de riesgo oncológicos y cardiovasculares, la incidencia se mantiene o aumenta. Por lo tanto, es una serpiente que se muerde la cola y por lo tanto, en alguna parte del ciclo hay que actuar. Vemos, por ejemplo, el paciente. Múltiple golpe. Los factores de riesgo previos, basales, que tiene obesidad, la edad, que es el más implacable, la hipertensión, entre otros, la hiperlipidemia, etc. Actúa como un golpe.
También el golpe directo de la terapia anticancerosa, o sea, el golpe directo sobre la célula, el efecto de la radiotoxicidad sobre el corazón, sobre los vasos, sobre el paciente, y los efectos indirectos de esa misma terapia, que son secundarios a ella, como la pérdida de la capacidad física, la descondicionamiento, o sea, la falta de entrenamiento o la ausencia de un entrenamiento previo, y la obesidad. O sea, factores indirectos que no se pueden señalar directamente al efecto de la terapia, pero que indirectamente influyen. Entonces, para tratar ese múltiple golpe, tenemos el ejercicio tanto para tratarlo como para prevenirlo, puesto que vamos a manejar tanto pacientes oncológicos cardiópatas como oncológicos con factores de riesgo o, de otra forma, oncológicos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular. Entonces tenemos el efecto cardiorrespiratorio, el efecto sobre la calidad de vida que da ese ejercicio, el efecto vascular, la disminución de la fatiga. La fatiga vamos a ver en el curso de la conferencia cómo es el talón de Aquiles de todo, del tratamiento, de la rehabilitación y por supuesto de la calidad de vida. Y también los factores cardiovasculares de riesgo que se van a mejorar con la terapia de ejercicio. Por lo tanto, nos enfrentamos a un universo complejo. El paciente ve como su mundo se ha trastocado, ya las perspectivas no son iguales y hay una serie de imágenes, a veces temerosas, y en el fondo vemos un ideal, como un unicornio, de logro, de cambio, de beneficio, pero hay que alcanzarlo. Por lo tanto, hay que orientar al paciente en ese laberinto que se va a enfrentar a cómo llegar a una meta, darle una posibilidad de resultados, porque tenemos que trabajar con resultados. Por lo tanto, la intervención con rehabilitación es eficaz a todo lo largo del continuum de la enfermedad neoplásica, desde el pretratamiento hasta los cuidados paliativos, que son el estadio final de todo enfermo, tanto cardiovascular como oncológico, con enfoque tras tratamiento. Por otra parte, estamos acostumbrados al apoyo psicológico. Ya nuestra sociedad ha pasado la etapa de la conspiración del silencio del paciente oncológico. El no decir, el ocultar, el fingir, el dar falsos nombres. Ya la población está completamente entrenada, adaptada y tiene resultados al enfrentarse a la enfermedad oncológica. Por lo tanto, ya la fisioterapia o apoyo psicoeducacional aislado debe superarse. Y por lo tanto estamos seguros, como evidencia, que la rehabilitación física es más eficaz que una rehabilitación psicoeducacional aislada. No quiere decir que la rehabilitación psicoeducacional no tenga importancia, la tiene y mucho, pero unida a la rehabilitación física, rompiendo ese tabú de que el paciente oncológico no se puede enfrentar a un tren de ejercicio, podemos tener mejores resultados. No obviar el enfoque multidisciplinario, no se trata de hacer un solo especialista que haga todas las situaciones. Aunque existen protocolos definidos, documentados, basados en la evidencia, todo eso debe individualizarse. E individualizarse para cada especialidad, integrarse en el paciente y a la vez individualizar cada paciente, donde puede haber un tono cardiovascular mayor, un timbre oncológico mayor, etc. No olvidar que la enfermedad cardiovascular es una causa apremiante de muerte en pacientes oncológicos desde estadios tempranos. Todo esto es evidencia, ya está comprobado, por lo tanto hay que proceder. El estatuto científico de la American Heart Association de cardio-oncología, o sea, de su rehabilitación cardiológica para manejar los resultados cardiovasculares en los pacientes de cáncer y sus sobrevivientes, fue establecido en mayo de 2019. Establece por primera vez el concepto de rehabilitación oncológica, o sea, cardio-oncológica. Incluye identificar al paciente de mayor riesgo cardiovascular. Describe la infraestructura necesaria para enfrentar los eventos posibles. Y señala la necesidad de estudios para ser capaces de implementar un modelo multimodal de rehabilitación para pacientes oncológicos. Veamos el siguiente gráfico, que sintetiza todos los aspectos que debemos tener en cuenta para la rehabilitación cardiovascular. En primer lugar, la individualidad. Es el ejercicio prescrito según aptitudes cardiorrespiratoria y física de cada paciente. A pesar de la heterogeneidad de una cohorte de pacientes, hay diferencias entre individuos.
y los resultados van a ser proporcionales a esas diferencias. Por lo tanto, independientemente que vayamos a trabajar con un grupo oncológico, diabéticos, etcétera, debemos ver las diferencias individuales de cada persona. La sobrecarga progresiva. Las sesiones deben incrementarse proporcionalmente en duración e intensidad, graduando equilibradamente la alteración de la homeostasis. Es decir, el paciente tiene una homeostasis X al inicio de cualquier procedimiento. Nosotros vamos a alterarla, porque no hay que olvidar que la terapia de ejercicio es también una terapia intervencionista. Y vamos a intervenir sobre el paciente y vamos a alterar su homeostasis, con el fin de actuar sobre la disfunción endotelial, sobre la capacidad física, sobre la situación muscular, mejorando la musculatura, mejorando la capacidad respiratoria, pero vamos a alterar una homeostasis dada, que tenemos que tener la justa medida de qué vamos a alterar y cómo la vamos a alterar. No podemos alterarla mucho porque entonces el efecto puede ser negativo, es decir, puede haber fatiga, puede haber rechazo, puede haber efectos contraproducentes de la propia rehabilitación cardiovascular. Por lo tanto, la sobrecarga debe ser progresiva, pero no simplemente fríamente subiendo las cargas, sino viendo el efecto que hace sobre el todo del paciente. Especificidad, diferenciarla de la individualidad. La especificidad es el ejercicio prescrito, buscando inducir mejoría en la evolución principal de un aspecto específico, es decir, para un resultado determinado. Voy a evaluar la capacidad de toma de consumo de oxígeno, el volumen máximo de oxígeno, por tal test de ejercicio, por tal prueba, por tal marcador. Y debo seguir fiel a eso para poder valorar bien, para poder tener la idea, porque si veo muchos marcadores a la vez para ver el mismo resultado, puedo confundirme y tengo que ver exactamente cómo se está influyendo sobre cada uno de los factores, porque no hay que olvidar que primero vamos a trabajar a un nivel muscular, cardiorrespiratorio, pero después vamos a trabajar a un nivel celular, molecular, actuando sobre la disfunción endotelial. Por lo tanto, si vamos a tener un resultado de evaluar, debemos tener un marcador específico y debemos tener un test de ejercicio o una actividad que sea específica para cada uno de esos procesos, cosa que los resultados sean más fieles y más evidentes. Para terminar, el reposo y la recuperación, importante. Deben haber espacios entre las sesiones. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que recuperarse de aquella alteración de su homeostasis que fue realizada. Por lo tanto, debemos darle un margen de entre sesión y sesión, de un día o dos, para que se vaya recuperando y poder seguir actuando hasta que el individuo se adapte a ese nuevo cambio y podamos seguir progresivamente. Recordar que trabajamos con enfermos oncológicos que pueden ser a la vez cardiópatas, y no trabajamos con atletas, ni trabajamos con pacientes que no tengan factores de riesgo. Por lo tanto, la rehabilitación cardio-oncológica debe tener esos 4 presupuestos que fueron muy bien establecidos desde 2019. Incertidumbres, por supuesto que las hay. Primero, existen barreras organizativas, es lógico, son servicios independientes, debemos aceptar la cardio-oncología, no la cardio-oncología como para crear un especialista cardio-oncológico que asuma todas las cosas, no, porque estamos basados en el pensamiento de la complejidad. No nos interesa acumular datos, nos interesa procesarlos y tener resultados. Por lo tanto, necesitamos la integración de un cardiólogo que sepa toda la fisiología cardiovascular, que domine los factores de riesgo cardiovascular, que esté bien versado en la rehabilitación cardiovascular. No como la acción sobre el corazón o incluso sobre los músculos, no, ni cardiorrespiratoria. La rehabilitación cardiovascular es sistémica porque actúa sobre el todo de la persona, tanto orgánico como incluso psíquico. Por lo tanto, no podemos decir que es algo sistémico, como han dicho algunos, y que no sería útil. Al contrario, le va a dar un tono de sistematicidad que una rehabilitación específica para una cirugía, para un linfedema, prostatamiento, para un factor determinado, no puede dar. Por lo tanto, la primera incertidumbre es que debemos aplicarlo con un criterio más estricto a las condiciones físicas de cada paciente en particular. Hay que precisar las metas de la rehabilitación cardio-oncológica desde un enfoque multidisciplinario. ¿Por qué? Porque los pacientes con cáncer tienen necesidades complejas, incluso afectivas, mucho más los sobrevivientes, que ya vencieron la enfermedad, pasaron ese tramo, pero ahora se enfrentan a un nuevo proceso donde ya ahora pueden asumir las dudas con más fuerza, porque se sienten más capaces
no tan dependientes como al inicio de la enfermedad. Necesitan recuperar su bienestar. Y por supuesto, todo paciente oncológico, independientemente de la edad, va a tener más riesgo cardiovascular que el promedio de la población. Si se inicia desde el pretratamiento, reduce efectos adversos. Y la intervención por rehabilitación por el ejercicio reduce la recidiva neoplásica, porque también está el riesgo, sobrevivió a la enfermedad oncológica, pero la obesidad, factores de riesgo pueden incluso determinar recidivas de la enfermedad oncológica. Y las barreras organizativas son inherentes a cómo se organiza el servicio, cómo se trabaje entre los especialistas. Por lo tanto, hay que implementar un sistema integral de tratamiento, que sea multimodal, que pueda ser una solución potencial mediante protocolos de ejercicio y sobre todo servicios subordinados como el cambio de estilo de vida, quitar los factores adictivos que sean nocivos, nuevas perspectivas psicológicas ambientales, terapia ocupacional en algunos casos. Primero, hay que hacer una evaluación inicial estricta sobre las posibilidades del paciente y determinación de su seguridad. Veo al paciente ya sobreviviente en el cual el ejercicio no va a ser un apoyo para que pueda sobrepasar el tratamiento, sino ya para dar un alcance mayor a sus posibilidades. ¿Qué disponemos para evaluarlo? Nada invasivo, todo sencillo. La prueba de esfuerzo cardiorrespiratorio, la marcha de 6 minutos postergada o olvidada y en nuestro medio bastante relegada, que puede ser muy útil en muchos pacientes, tanto cardiovasculares como oncológicos. El laboratorio clínico, indispensable. Que no haya síntomas basales nocivos. Se piensa siempre en la dificultad para la motilidad, la inmovilidad relativa de algún miembro, pero el más importante es la fatiga. El enfermo oncológico es un individuo que tiene tendencia a la decondicionamiento, a la fatiga, y eso es un factor negativo, que incluso una terapia de ejercicios mal implementada puede aumentar esa fatiga con el consiguiente rechazo o incluso efectos negativos. Las complicaciones intercurrentes debido a la propia enfermedad oncológica. Y por último, y no menos importante, la comprensión del tratamiento por el paciente y su aplicación al mismo. La evaluación cardiorrespiratoria mediante la prueba de esfuerzo, o mejor aún, la ergoespirometría, bueno, que tenga una tensión basal adecuada, que no haya una isquemia inducida en la prueba, que no se induzca una arritmia, que la saturación de oxígeno sea muy adecuada y conforme al plan que se proyecta, y que no haya síntomas. La caminata de 6 minutos en esos pacientes que tienen determinada limitación, que en los que hay presentes factores cardiovasculares que van desde cierta insuficiencia cardíaca hasta una hipertensión pulmonar, muestra que tenga una tensión arterial de reposo con poca variación al concluir, que tenga una marcha adecuada con conservación del equilibrio. Muy importante el equilibrio para los pacientes que se vayan a someter a planes de ejercicio, que no haya variaciones apreciables, o mejor ninguna, de la saturación de oxígeno, que alcance una distancia adecuada y que no presente síntomas. El laboratorio clínico, bueno, una hemoglobina igual o mayor de 8, obvio. Que el conteo de neutrófilos sea mayor de 500, que el conteo de plaquetas sea mayor de 50.000, por la posibilidad de trastornos hemorrágicos en el ejercicio, y que haya control de trastornos metabólicos previos. Esto, es decir, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, enfermedad tiroidea. Complicaciones contingentes al cáncer, la infección aguda, de cualquier en sitio neoplásico o general, la descompensación metabólica, insistimos en la fatiga, un linfedema de reciente aparición, el linfedema ya secundario a una operación de mama, un envaseamiento axilar o una biopsia de ganglio centinela, ya viene protegido por el fisioterapeuta general y ya tiene una serie de medidas compresivas. No, es el linfedema de reciente aparición en el ejercicio. La presencia de heridas quirúrgicas o sobre todo de hernias incisionales, hay que valorar la presencia y el estadio de metástasis, el sitio, la diseminación, el TRM del paciente. La presencia de metástasis ósea o cerebral es muy negativa. También la presencia de trastornos físicos o mentales ante el inicio del ejercicio. Quienes hemos hecho ergometría hemos visto un paciente que empieza muy bien a hacer una ergometría y de repente rechaza el ejercicio o se asusta. Y condiciones de salud generales que dificulten o impiden el ejercicio, digamos, un accidente vascular previo u otra cosa.
Y la comprensión ante la propuesta. Es decir, el paciente entiende la necesidad del ejercicio y no tiene reservas ante los posibles miedos. Comprende el uso de equipos, porque no vamos a trabajar en un parque, vamos a trabajar con equipos, esteras, bicicletas, otro tipo de equipos. Y él tiene que comprender el uso de los equipos para que no le sean nocivos, vaya a tener un accidente. Tiene que tener una idea bien clara de las metas a lograr, igual que el médico. Y puede evaluar, igual que el médico, su progreso e identificar dificultades. Y por lo tanto, disposición a aplicarse. No un embullo fugaz, sino que tenga una disposición constante para aplicarse con todas las, incluso incomodidades que lleva a aplicarse a cualquier proceso de tratamiento. Puede ser que el paciente no presente síntomas basales y todo parece muy bien, pero empieza a presentar náusea durante el ejercicio, se incrementa en lugar de mejorar una fatiga preexistente, presenta vómitos después de hasta 24 horas por ejercicio, no inmediatamente, pero empieza a presentar vómitos reiterados después del ejercicio, en un límite de 24 horas. Presenta desorientación, visión borrosa, horas después del ejercicio sin una explicación necesaria. Y haga trastornos no habituales a su vida tras el inicio del ejercicio. Ahí debemos aplazar el ejercicio o reconsiderarse su participación. Es decir, se aplaza o se reconsidera que no es apto. Volvemos a la fase de la rehabilitación oncológica. Va a haber una primera fase que se enfoca en la corrección de las deficiencias severas y la pérdida de actividad diaria durante el tratamiento oncológico. Segunda fase ya es afrontar las discapacidades concurrentes, las que existían o las variables, las que hayan variado las primarias, y enfoque en mejorar la capacidad física post-tratamiento. Y la tercera fase, como todo enfermo crónico, en la estrategia de atención a ese enfermo crónico, es enfocarla en mejorar la calidad de vida global, en todos los sentidos, y no olvidar la esfera sexual, que a veces se olvida por algún motivo u otro. Por lo tanto, podemos buscar qué resultado. Si la intensidad del ejercicio va a ser baja, podemos llevar la frecuencia cardíaca a 105, 119, la presión arterial que no suba más de 134 y que haya una percepción de ejercicio según la escala de Borg de 8 a 11. Sabemos que la escala de Borg es relativa. Ya moderada sería un aumento mayor de esa presión que puede ser controlada con tratamiento independientemente de que el paciente necesite tratamientos, eso no varía la conducta. La frecuencia puede subir a 120 con 135 y la percepción del ejercicio a 12 o 15 de la escala de Borg. Y la alta, bueno, vamos a mayores frecuencias, mayores presiones y mayores escalas de la escala de Borg, pero con un límite, no pasar del 18, nunca llevar al paciente a un ejercicio extremo, ni nunca llevarlo a metas demasiado grandes para una persona de su edad, constitución física, sexo, etc. Okay. Por lo tanto, tenemos un esquema de ejercicios aeróbicos, y esto es general, porque existen más de 100 trabajos con distintos esquemas de ejercicio que han sido presentados en estas 2 décadas últimas en la literatura, que muestran distintos protocolos. Yo he hecho un resumen de todo eso en un estudio muy general, muy sencillo, de esas 100 protocolos, que cada uno tiene su sistema, sus ejercicios y su rehabilitación y sus resultados. Por ejemplo, podemos incorporar el ejercicio aeróbico al ejercicio de resistencia. Muy importante. El ejercicio aeróbico no representa un similar del ejercicio de resistencia, ni tampoco el de resistencia significa un sustituto del ejercicio aeróbico. Cada uno tiene sus perspectivas determinadas. Si podemos conjugar en un paciente ambos, tendremos mejores resultados. El aeróbico te da más capacidad física, cardiorrespiratoria, y el de resistencia te mejora la masa muscular necesaria para recuperar la fuerza, porque todos los pacientes oncológicos disminuyen su fuerza muscular. En la cosa aeróbica, vamos a llevarlo al 50-70% de los parámetros fisiológicos predeterminados, por la prueba, por el cálculo. Tener buena idea del pulso de reserva, que es el que va del reposo al ejercicio, máximo que hace el paciente, que no tiene necesariamente que ser el máximo que le toca de acuerdo con estadística. El pulso de entrenamiento, muy importante. El pulso de entrenamiento es el factor de no limitarse
y a la vez es el factor que nos va a permitir escalar el tratamiento y ver el consumo de oxígeno para tal pulso, para tal carga de trabajo. Las sesiones pueden oscilar entre 10, 60 minutos, promedio de 40 está bien, pero todo depende del paciente. Como dije antes, 2 a 3 veces por semana, durante 12 a 15 semanas en la fase hospitalaria. Una opción que tenemos es el High Intensity Treatment, o sea, el tratamiento de alta intensidad relacionado con tratamientos más basales en la misma carga. Es opcional, pero es un factor que puede ayudar. En cuanto al cálculo de resistencia, le podemos decir al paciente, hacer pruebas y decir, del peso máximo que él puede llevar en un ejercicio de miembro superior o de miembro inferior, o de ambos, lleva a ser el 60 o 70% de ese peso máximo. O si no, un peso que a él le permita, con cierta comodidad, hacer 8 repeticiones seguidas. Va a tener que adaptarse a la afectación de la musculatura o no, depende del paciente. Pero bueno, ambos, rompiendo antiguos criterios, barreras, tanto el aeróbico como el de resistencia van a ser útiles e imprescindibles. Entonces podemos ya hablar de una misión de la rehabilitación cardio-oncológica. Vamos a tener ese modelo multimodal de rehabilitación que la mejoría en la capacidad física reduce el efecto de la cardiotoxicidad, los factores de riesgo cardiovasculares y la carga sintomática. ¿Qué dificultades tenemos? Bueno, que hay que capacitar al personal rehabilitador cardiovascular a enfrentarse a un paciente que no es el habitual, a enfrentarse a sus necesidades particulares y vencer esas lagunas en el conocimiento. Atención, no con un criterio sustitutivo, sino con un criterio de integración a un sistema multimodal complejo. Acuérdense que la complejidad no es concentrar mucha información en un punto, sino valorar la integración de la distinta información solo en lo necesario para progresar. Entonces el objetivo va a ser disponer de un patrón de cuidado que no va a ser caro, que va a ser factible para pacientes con cáncer y sobrevivientes de cáncer con alto riesgo cardiovascular. O sea, vamos a actuar sobre aquellos pacientes con cáncer que no tienen el problema cardiovascular para evitar que lo tengan, y sobre aquellos que ya lo tienen vamos a modular el riesgo. ¿Qué implica? Cambio de vida, cambio de estilo de vida, prevención de riesgo, monitorizar el tratamiento. Se va a enfrentar uno al deterioro de la capacidad física e el incremento del riesgo de cardiopatía. Por lo tanto, vamos a tener que acumular una experiencia en aquellos puntos capitales. En los trabajos científicos se habla del terminal endpoint, o sea, aquí nosotros tenemos que tener terminal endpoints también, independientemente que no nos simpatice mucho la palabreja, pero tenemos que tener un resultado previo, objetivo, valorable, pesable, medible. La percepción del resultado por los pacientes y por supuesto por el médico. El paciente ve que es capaz de aumentar el tiempo en espera. Tiene más metros a caminar en la caminada de 6 minutos. Aumenta su presión pico de oxígeno, o sea, él puede tener más capacidad de oxígeno. Tiene mayor fuerza muscular, o sea, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Y supera la fatigabilidad. Por lo tanto, incrementa la tasa de equivalentes metabólicos que va a consumir en el ejercicio. Por lo tanto, eso le aumenta el tiempo en espera y vamos viendo que es un ciclo relativamente cíclico, que tiene un criterio de evolución cíclica, pero que cada parte es importante. Por lo tanto, era lo que decíamos de valorar tanto el resultado como la terapia o el procedimiento de intervención que actúa sobre el resultado. La valoración inicial, volvemos a recaer en ella. Es necesario valorar al paciente por un fisioterapeuta. Linfedema, alguna dificultad muscular, fatigabilidad, pérdida de masa muscular. Hay que determinar bien si existe o no una afectación neurológica, volvemos al linfedema, trastornos musculares, y precisar lo que vimos anteriormente, en qué fase podemos tener que ubicar al paciente, cómo lo cogimos, previo al tratamiento, en tratamiento oncológico o como sobreviviente de cáncer. Entonces vamos a ver ahora cómo. Vamos a buscar y a seleccionar los pacientes de forma que sea más productivo. Tenemos un pasaje grande, un paisaje, que es el sol, la luz, el bienestar, el arte, la belleza. Y estamos junto con el paciente en un pasillo. Y tenemos una cadena que podemos abrir y podemos cerrar. No podemos dejar entrar a todos los pacientes a la vez, porque habría confusión.
Entonces tenemos que tener un sistema, léase, un algoritmo que sea capaz de hacernos escoger para cada procedimiento, para cada momento, cada paciente. Volvemos a las dificultades, y basado en la organización de sistemas, porque recordemos que todas las cosas que vemos en la realidad objetiva no son individuales, son sistémicas. Si hay un error individual, es reflejo de un error sistémico. Por lo tanto, tenemos el DAFO: dificultades, amenazas, fortalezas y oportunidades. ¿Qué obstáculos hay? Poca participación, tanto porque no se recomienda por desconocimiento nuestro, como que el paciente no tenga esa idea o priorice como valiosos otros extremos, o se vea muy afectado o esté en una fase depresiva. Las diferencias entre postinfarto y cáncer. No podemos valorar al paciente igual. Y que tenemos que tener una infraestructura. No una infraestructura compleja, pero que hay que desarrollarla. Por lo tanto, tenemos que valorar de una cosa valorada sobre un sistema cardiovascular contra una cosa valorada multisistémica, cardiovascular, psíquico, oncológico, etc. Por lo tanto, tenemos necesidad de valoración inicial por el fisioterapeuta. Es importante. Igual que cuando usted va a dar un consentimiento informado, necesita de un psicólogo que le diga si el paciente es competente para usted darle una noticia de peso o no. Usted necesita el fisioterapeuta para que le diga si el paciente puede someterse a lo que usted le va a plantear. Pero ¿cómo superar esos obstáculos con un peso mayor? Bueno, con las oportunidades y resultados. Una buena evolución de supervivientes de neoplasia sometidos a rehabilitación cardiovascular, que es evidencia clínica, sobre la cual podemos trabajar y podemos darle el informe al paciente. Informe que también él, por supuesto, puede encontrar en la época con el doctor Google. Pero bueno, si el médico... Acuérdense que el médico tiene que tener siempre la iniciativa. El rol del médico no es un rol impuesto. El día que el médico tenga que decir, yo soy el médico e impongo esto, está fracasado. El rol del médico tiene que ser aceptado. Por lo tanto, compartamos la información. Y desarrollar una infraestructura que ya está desarrollada en el tiempo. Podemos tener una supervisión de manejar los efectos adversos, cosas que se eviten accidentes, rechazos, eventos negativos que participen negativamente sobre el paciente o sobre los que lo rodean, y abarcar todas las posibilidades de la recuperación: cambio de estilo de vida, capacidad sexual, laboral, recreativa, etc. Todos esos elementos, llevando las fortalezas y oportunidades a nuestro lado, sobrepasamos el peso de los obstáculos. Volviendo al statement del modelo cardiovascular de la American Heart Association, tenemos que le brindamos en la fase 1 de tanto el paciente cardiovascular como el oncológico. Es una fase hospitalaria, hay que jugar mucho con los trastornos de la motilidad del paciente, hay que enseñarlo al autocuidado, tiene que tener cuidado en esas actividades de la vida diaria, caminar, subir escalones, que pueden hacerse difíciles. En el paciente oncológico hay que tener que viene de una cirugía, viene de una radioterapia, que puede incluso ser una radioterapia torácica. Hay que hacer un apoyo directo a la atención diaria para esas limitaciones al ejercicio. Hay que buscar la independencia del paciente. En una segunda fase ya podemos tener una fase ambulatoria con un protocolo de ejercicio bien definido y bien monitorizado, corrigiendo ya los factores de riesgo. En la parte oncológica, estructurar la vigilancia médica, identificar aquellos efectos persistentes y aquellos efectos adversos por ciclo de terapia, que pueden durar hasta 5 años o pueden aparecer hasta 5 años después de las terapias. En la tercera fase, bueno, ya la actividad independiente, que puede ser personal o grupal. La actividad grupal también es un aliciente. Y el cambio ya de estilo de vida adquirido. Por lo tanto, ya él puede hacer un ejercicio individual supervisado por él mismo, según un esquema de tratamiento, y mantener esas intervenciones de estilo de vida para mejorar capacidad. Vemos que hay semejanzas y particularidades. Tenemos que tener una buena historia clínica. Siempre es importante una historia clínica importante para ambas. La comorbilidad, la depresión persistente, la medicación, los factores de riesgo, los efectos negativos de las terapias, la afectación muscular y neurológica. El examen físico, imprescindible. Una buena ocultación, detectar problemas, la presión que esté controlada o hay que controlarla, si hay edema, si hay función cognitiva trastornada, cómo está el estatus neuromuscular.
De la parte oncológica, ver el estado cardiovascular de ese paciente, lo que tenga de limitación del movimiento, la función cognitiva, el linfedema. ¿Y cómo evaluarlo? Bueno, donde podemos usar ergometría, bien. Donde tenemos que usar caminata de 6 minutos, bien. Donde tenemos que usar otros procedimientos de inicio más clínicos, bien. Utilizar lo necesario en cada fase. Por lo tanto, el entrenamiento por ejercicio, los consejos de actividad física, los consejos sobre nutrición, el manejo psicosocial, el control de peso y el control de factores de riesgo coronario son iguales. Atención, en la enfermedad oncológica hay que ver los efectos persistentes previos tras la terapia oncológica o que puedan aparecer. Por lo tanto, control de la diabetes, la hiperlipidemia, hábitos nocivos deben cesar, ver el sueño del paciente, lo que viene de la cirugía, los síntomas dolorosos. Hay que tratar el dolor, no hay excusa clínica para que el paciente tenga dolor. La medicina moderna tiene todos los arsenales necesarios para aliviar el dolor, incluso implantes. O sea, respecto al dolor, el dolor es nocivo cardiovascularmente y el dolor, incluso anteriormente teníamos ese estudio de los estudiantes, cuando éramos estudiantes de medicina, el dolor choquea, el dolor intenso choquea y lo hemos visto. Por lo tanto, también hay que enfocarse en la capacidad muscular, el bienestar y en la debilidad y la fatiga, que deben superarse. Y sobre todo, trabajar con la masa muscular. Recuerde que si el paciente tiene un déficit importante de masa muscular o la masa muscular está muy deprimida en su funcionamiento, el resultado no va a ser nunca el mismo y puede ser hasta nocivo. Hay que mejorar ese factor previamente. Vamos a ver en por ejemplo, un artículo de octubre de 2018, vemos que en una serie de 546 pacientes hubo incremento en la distancia a caminar en la caminata de 6 minutos. Sí, se inició la terapia de ejercicio 2 meses después de concluir la quimioterapia, el incremento fue tal. Pero sin embargo, si se hizo antes de los 2 meses de concluir la quimioterapia, el resultado del ejercicio es muy superior, e incluso en una prueba tan limitada a pacientes con menos condiciones, que es la caminata de 6 minutos. Hay que tener la necesidad de un modelo integrado de rehabilitación cardio-oncológica. En 2022 hablan en los Estados Unidos 18 millones de sobrevivientes de cáncer. Considerando la incidencia de ambas patologías en nuestro país, los resultados de los tratamientos y la sobrevida de la población de enfermos, debemos estar preparados para facilitar el restablecimiento de los pacientes. Obvio. Algunas precisiones sobre el manejo de los pacientes. Los pacientes tienen múltiples e interconectadas necesidades que requieren de un manejo integral y multisistémico basado en la continuada y circular visión de la complejidad. Estos son una serie de textos revisados que nos demostraron la efectividad del tratamiento y poder considerarlo como evidencia. La evaluación integral del paciente ya lo vimos. Las terapias, efectos colaterales, condiciones físicas que dificulten el ejercicio, valorar la linfedema, la osteotomía, los riesgos de sepsis, la metástasis ósea es muy importante, la hemoglobina, plaquetas, la depresión previa, la nutrición, muy importante. Hay que manejar el peso, porque el peso incluso puede ser un factor de recidiva en el paciente oncológico no cardiovascular. Y una buena nutrición, el colesterol, etc. Tenemos que tener recomendaciones específicas para cáncer por dietistas especializados. Hay que ver esos aspectos específicos de la pérdida de peso, la pérdida de masa muscular, que eso activa el aumento de la grasa. Y diseñar ejercicio aeróbico y de resistencia adecuadamente. Por supuesto, hay 2 factores de riesgo capitales, para unos y para otros, la tensión arterial y los lípidos. Hay que revisar aquellos agentes quimioterapéuticos y drogas que incrementan la TA, como los factores de crecimiento vascular endotelial, y señalar vías de inhibición del efecto. O sea, la TA alimenta y aumenta los factores de crecimiento vascular endotelial, la disfunción endotelial que es nociva para ambos pacientes. Hay que personalizar adecuadamente a los pacientes que tienen una terapia de tratamiento de presión arterial. Los lípidos, seguir las guías habituales de dislipidemia. Ojo, hay que identificar aquellos casos donde no puede aplicar scores de riesgo cardiovascular habituales para la lipidemia. Es decir, pacientes que tengan dislipidemias congénitas, determinados casos muy complicados que requieren una atención muy pormenorizada.
lo que ya vimos. O sea, cómo reconocer estos afectos de los agentes quimioterapéuticos, cómo vamos a intervenir en todos los aspectos, el manejo psicosocial, uso de trabajadores psicosociales y psicólogos, si hay un tabaquismo, que puede ser otra adicción también, y enviarlo a un centro de deshabituación, o emplear asistencia de equipos médicos relacionados con la deshabituación. Y bueno, el entrenamiento físico, aplicarlo y supervisarlo. Bien, ahora el paciente se puede ver en una situación. Tiene un camino que no lleva a ninguna parte aparente, lleva a volver al punto de partida o quedarse en los árboles. Tiene un camino que lleva, aunque esté nevado, lleva hacia más allá. Y en el medio estamos nosotros, que somos los que señalizamos, decimos, puedes entrar, no puedes entrar, quédate aquí hasta que puedas entrar al otro lado. Somos las señales que podemos ser muy útiles si nos vemos bien, no como en ese caso donde la señal está un poco difusa, difuminada. Entonces, ¿cómo vamos a introducir cada paciente en el distinto sistema? Bueno, vamos a tener un ejemplo de algoritmo para la selección del paciente. Si solo tenemos la exposición a quimioterapia o radioterapia, pacientes que tienen altas dosis de quimioterapia o radioterapia sin síntomas cardiovasculares, o pacientes con baja dosis de quimioterapia o radioterapia, pero que tienen factores de riesgo cardiovascular sin síntomas, o bajas dosis sin factores de riesgo ni síntomas. Ellos pueden adquirir su rehabilitación en un programa para pacientes con cáncer con enfoque cardiovascular preventivo, pero teniendo en cuenta todas estas situaciones. Si ya tenemos una sintomatología oncológica importante, tenemos trastornos psicológicos y físicos con altas dosis de quimioterapia y radioterapia, tenemos trastornos de locomoción, del lenguaje, del equilibrio, el equilibrio es muy importante. Bien, ahí podremos utilizar terapia física, terapia ocupacional, logopedia, y llevarlo a una rehabilitación oncológica primaria con prevención cardiovascular y revalorización después de tener determinados resultados. Esto es lo que aplicaríamos a un paciente con una sintomatología oncológica predominante. Cuando ya tenemos una sintomatología cardiovascular previa, que es otra situación que se puede dar en la complejidad, porque tenemos que hacer una rehabilitación para cada paciente. Tenemos un infarto previo, una angioplastia, una cirugía revascularizadora del miocardio, podemos tener valvulopatía o arritmia, atención, quimioterapia y el trastorno del ritmo, del QT, etc. Ahí sí tenemos que tener una consulta de cardiología especializada y una valoración especializada con lo que podamos disponer: ergospirometría, evaluación de ecocardiograma, imagenología, laboratorio. Y ahí vamos a entrar en la rehabilitación cardio-oncológica, porque no debemos olvidar el efecto de la terapia oncológica. Por lo tanto, ya tenemos cómo hacer en cada paciente. Tenemos un proyecto de algoritmo del paciente que podemos ubicar en nuestros enfermos. Por lo tanto, ¿qué vamos a disponer? Un programa de rehabilitación oncológica abarcador que busque mejorar la capacidad física y dar apoyo psicológico y beneficiar el beneficio que da la rehabilitación cardiovascular. Estos son nuestros terminal endpoints, venga a decir los resultados. Vemos comorbilidades variadas, tenemos que tener presente las necesidades del paciente, podemos ver que haya fases equivalentes en ambas rehabilitaciones o confundan. Un sobreviviente de enfermedad neoplásica puede incorporarse a la rehabilitación cardiovascular en cualquier momento. Un enfermo oncológico puede incorporarse en cualquier estadio previa valoración individualizada. Hallamos inspiración en la Casa de los Cuidados Paliativos, de la doctora Cici Lizando. O sea, aceptación y afirmación de la enfermedad y de la afirmación de vencerla. Buscar alivio de síntomas, trabajo en equipo, apoyo psicosocial, tener flexibilidad para los pacientes que requieren compresión, respeto por sus necesidades y por sus preferencias. Todo con creatividad y belleza, que esa es la base de los cuidados paliativos. Entonces, por lo tanto, voy a concluir con una frase de Jalil Gibran en su libro El Profeta, que es un pensador libanés, maronita, pero muy valioso. O sea, no digamos he hallado la verdad, o sea, hemos hallado la solución, sino más bien he hallado una verdad, pero una verdad con la que podemos trabajar y que parece inconmovible. Me despido, soy el doctor Rolando Rogel Machado, especialista en primer grado en bioética,
en cardiología y en máster en desarrollo social. Muchas gracias.